El horno de fuego ardiente, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. En los días del poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando el imperio se extendía desde los confines de la tierra hasta los cielos, ocurrió un acontecimiento que sacudiría los fundamentos mismos de la fe y el poder terrenal. Esta es la historia de 3 jóvenes hebreos, cuya valentía desafió a un imperio y cuya fe inquebrantable reveló el poder del Dios Altísimo. El decreto real y la estatua de oro. El rey Nabucodonosor, embriagado por su grandeza y el esplendor de su reino, concibió en su corazón un proyecto que reflejaría su magnificencia ante todas las naciones. Mandó construir una estatua colosal de oro puro, de 60 codos de altura y 6 codos de anchura, que se alzaría majestuosa en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta imagen dorada brillaba bajo el sol mesopotámico, como un símbolo del poder absoluto del monarca. Cuando la construcción fue completada, Nabucodonosor envió heraldos a todos los confines de su vasto imperio. Convocó a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y a todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la imagen que había levantado. Era una demostración de poder sin precedentes, donde la lealtad al rey sería puesta a prueba de la manera más dramática. El día señalado, una multitud inmensa se congregó en la llanura de Dura. Miles de funcionarios, nobles y dignatarios de todas las naciones sometidas al yugo babilónico se postraron ante la imponente figura dorada. El heraldo real proclamó con voz potente que resonaba por toda la llanura: se os ordena, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. A los 3 jóvenes hebreos, entre aquella multitud se encontraban 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén años atrás. Sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, pero en la corte babilónica eran conocidos por los nombres que les habían sido impuestos: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes habían sido escogidos por su sabiduría y habían servido fielmente en la administración del reino, ganándose el respeto y la confianza del propio rey. Cuando resonaron los instrumentos musicales, por toda la llanura y la multitud se postró como un mar de cuerpos humanos adorando la imagen dorada. Estos 3 jóvenes permanecieron de pie. Sus figuras se alzaban como torres de fortaleza en medio de la sumisión generalizada. No era rebeldía política lo que los movía, sino una convicción profunda e inquebrantable en su Dios. El Señor de Israel había ordenado que no adoraran emogan alguna, y ellos no traicionarían esta sagrada ordenanza, aunque les costara la vida. La acusación y el enfrentamiento, la insubordinación de los 3 hebreos no pasó inadvertida. Algunos caldeos, movidos quizás por envidia hacia estos extranjeros que habían alcanzado posiciones de honor en el reino, se acercaron al rey con acusaciones. Con palabras cargadas de malicia dijeron: «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, diste una ley que todo hombre que oyese el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrase y adorase la estatua de oro, y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia en Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses,
ni adoran la estatua de oro que has levantado. La ira de Nabucodonosor se encendió como fuego devorador. ¿Cómo era posible que estos hombres, a quienes él había honrado con su confianza, ahora desafiaran abiertamente su autoridad? Mandó llamar inmediatamente a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando comparecieron ante él, el rey, quizás dándoles una última oportunidad debido al afecto que les tenía, les habló con una mezcla de incredulidad y amenaza. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, si estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Bien, pero si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de fe inquebrantable, la respuesta de los tres jóvenes, resonó con una dignidad y una fe que trascendía el terror del momento. Sus palabras, calmadas pero firmes, revelaron una convicción que ninguna amenaza terrenal podría quebrantar o Nabucodonosor. No necesitamos responderte palabras sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas palabras encerraban una profundidad teológica extraordinaria. Los jóvenes no solo afirmaban su fe en el poder de Dios para librarlos, sino que también declaraban que, incluso si Dios decidiera no hacerlo, ellos permanecerían fieles hasta la muerte. Era una fe que no dependía de los resultados, sino que se fundamentaba en la rectitud de obedecer a Dios sin importar las consecuencias. La furia del rey y el horno ardiente, la respuesta de los tres hebreos, transformó el rostro de Nabucodonosor. La historia bíblica registra que se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. En su cólera desmedida, ordenó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Este horno, probablemente, utilizado normalmente para fundir metales o para otros propósitos industriales del imperio, se convirtió en instrumento de ejecución. El rey mandó a los hombres más vigorosos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en él. Los jóvenes fueron atados completamente vestidos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron llevados hacia la boca del horno que rugía con llamas descomunales. El horno había sido calentado con tal intensidad que las llamas se alzaban mucho más allá de su estructura. Cuando los soldados más fuertes del ejército babilónico se acercaron para cumplir la orden real, el calor era tan extremo que las propias llamas mataron a aquellos hombres que llevaban a los tres hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente, mientras que sus ejecutores perecieron por el calor abrasador. El milagro en el fuego, lo que sucedió a continuación, desafió todas las leyes de la naturaleza y reveló el poder sobrenatural del Dios de Israel. El rey Nabucodonosor, observando desde una distancia segura, se turbó profundamente por lo que sus ojos contemplaban. Se levantó apresuradamente y preguntó a sus consejeros: ¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Pero Nabucodonosor, con voz llena de asombro y temor, exclamó: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dentro del horno, donde debería haber solo cenizas y muerte, se desarrollaba una escena celestial. Los 3 jóvenes hebreos caminaban libremente, sin estar ya atados, y junto a ellos se paseaba una cuarta figura,
cuya apariencia era tan gloriosa que el propio rey pagano la reconoció como divina. Las cuerdas que los habían atado se habían consumido, pero sus cuerpos, sus cabellos y sus vestiduras permanecían intactos. No había en ellos ni siquiera olor a humo. La liberación y el reconocimiento divino, profundamente impactado por este milagro extraordinario, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los tres jóvenes salieron del fuego, y se reunieron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para contemplar este prodigio. Examinaron cuidadosamente a estos hombres y confirmaron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas había sido chamuscado, ni sus ropas habían cambiado, ni siquiera olor de fuego había en ellos. El impacto de este milagro transformó completamente la perspectiva del poderoso monarca babilónico. Nabucodonosor, el mismo que momentos antes había amenazado con la muerte por no adorar su imagen, ahora proclamaba: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el mandamiento del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El decreto real y la exaltación, la experiencia, llevó a Nabucodonosor a emitir un nuevo decreto. Esta vez en honor del Dios de Israel, por tanto, yo pongo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. El relato concluye con la restauración y promoción de los tres jóvenes hebreos. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Su fidelidad no solo fue recompensada con la preservación de sus vidas, sino con una posición aún más elevada en el reino. El mensaje eterno. Esta extraordinaria historia trasciende los límites del tiempo y la cultura para ofrecer enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la fe verdadera. Los tres jóvenes hebreos enfrentaron una disyuntiva que muchos creyentes han enfrentado a lo largo de la historia: elegir entre la conveniencia temporal y la fidelidad a Dios, entre la presión social y la convicción personal, entre la vida física y la integridad espiritual. Su ejemplo demuestra que la fe auténtica no negocia con la circunstancia, no se dobla ante las amenazas y no busca garantías de liberación física antes de comprometerse con la obediencia a Dios. Es una fe que dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Una fe que encuentra en la misma obediencia su recompensa más preciada. El horno de fuego ardiente, destinado a ser instrumento de destrucción, se convirtió en el escenario donde se reveló la gloria de Dios. Allí, en medio de las llamas que deberían haber consumido toda esperanza, se manifestó la presencia divina de una manera tan poderosa que incluso un rey pagano tuvo que reconocer la supremacía del Dios de Israel. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego permanece como un testimonio eterno de que no existe poder terrenal capaz de prevalecer contra aquellos que ponen su confianza completamente en el Dios Altísimo, y que las pruebas más extremas a menudo se convierten en las plataformas más poderosas para la manifestación de la gloria divina.